Les agradezco que se conecten a esta tercera sesión. Ya estamos prácticamente a la mitad de este curso que está siendo muy ágil y muy rápido. Y quisiera preguntar si me escucho bien. Sí, se escucha, maestro. Yo sí lo escucho. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar. No sé si tuvieron ya oportunidad de revisar el contenido de esta tercera unidad. Bueno, ya me llegaron algunas tareas, me sorprendió, son muy dedicados, pero no sé si quisieran comentar algo de los contenidos o inicio directamente con la exposición. Bueno, creo que eso significa que inicie con la exposición. Bueno, Sí, por favor. como bien saben, en esta tercera unidad vamos a revisar o empezamos a revisar propiamente lo que es el humanismo y cómo el humanismo pues se relaciona con la ética profesional. Eh, para hablar de humanismo tenemos que definirlo. Hay muchas definiciones, eh, varían una de otra, pero prácticamente todas conservan la misma esencia. Podemos decir, entonces, que el humanismo es un movimiento que va a tener su nacimiento en Italia del siglo XIV, justo antes del Renacimiento, y que rompe con la férrea influencia medieval en todos los órdenes de la vida para valorar como centro de universo al ser humano y su condición y no tanto a una deidad. Vamos a hacer un breve recorrido. Recuerden ustedes que la ética es parte de la filosofía. Y en la primera sesión vimos que la filosofía va a tener su nacimiento principalmente en Grecia. Los griegos tenían, bueno, su religión era politeísta, creían en diferentes dioses, y estos dioses tenían rasgos muy humanos, ¿no? Representaban lo que vimos en la clase anterior, representaban arquetipos que se encuentran presentes en todas las sociedades. Pero, para desgracia de los griegos, va a aparecer una nueva religión. Esta religión va a ser el cristianismo. Entonces, el cristianismo va a tener a un Dios único que está dividido en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la religión predominante, en este caso la politeísta, va prácticamente a empezar a desaparecer o se va a tener que ir adaptando, ¿no? A la nueva religión. Esto va a llevar entonces que la filosofía pues se desarrolle principalmente con filósofos eh, que están dentro de la religión católica. En este caso los conocemos como los doctores de la iglesia, ¿no? Creo que el más conocido es San Agustín. Eh, Él va a desarrollar una serie de trabajos que tienen que ver eh, con aspectos filosóficos, y entonces la religión católica va a ser la que va a dominar y va a adaptar varios a los clásicos, o va a escoger qué clásicos sí convienen o sí se adecúan, en este caso a la religión cristiana, la religión católica, aunque también con el surgimiento de la iglesia protestante, también ellos van a desarrollar filosofía, y parte de esa filosofía, la más representativa, es el libro que les compartí,
el de la ética protestante, que es el más representativo. Hay más libros, ¿no? Que se desarrollaron. Pero el humanismo va a surgir cuando eh, la iglesia, digamos que va a perder un poco de poder, porque hoy en día lo sigue conservando. Es decir, cuando empezamos a salir del feudalismo, es cuando nuevamente va a venir esta parte, ¿no? De retomar a los clásicos, lo que conocemos como el Renacimiento. Se van a volver a rescatar a toda esta serie de pensadores que, bueno, que sus aportes son muy, muy valiosos, ¿no? Y muy importantes, y que hoy en día los hemos ido retomando. Ya incluso, ¿no? Hay ciertos guiños dentro de la religión católica respecto a este humanismo. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta imagen que es muy conocida por, por todos nosotros, y que a pesar de que está en la Capilla Sixtina, que está dentro de la institución, sí, adelante, Mago. Sí, te escuchamos, Mago. Tu micrófono está cerrado, Mago. Ah, es que yo no escucho al profe y está hablando. ¿No me escuchan? Ahora sí ya, no lo Sí escuchaba. se escucha, maestro. Gracias, Ale. Ahora el profe tiene el micrófono cerrado. Sí, es que mi perrito está ladrando y estoy tratando de que se calle. Perdón, denme un segundo. Perdón, les decía, entonces ya dentro bueno, del interior de la iglesia católica, ya va a empezar a ir apareciendo parte de este humanismo. Les comentaba que esta pintura, que ustedes seguramente la han visto en repetidas ocasiones, eh, tiene esa parte, ¿no? De humanismo, porque ya se empieza a cuestionar quién, si Dios creó al hombre o el hombre fue quien creó a Dios. Seguramente les ha tocado ver algunas interpretaciones de los símbolos que trae esta pintura, y que a pesar de que están expuestos a la vista pues de todos los que la contemplan, hay aspectos que pasan desapercibidos. Eh, Vamos a ver que dentro de, de las ciencias que pertenecen al humanismo, a las humanidades, eh, vamos a ver que va a adquirir gran relevancia algo que conocemos como interaccionismo simbólico. Según los teóricos que defienden el interaccionismo simbólico, nos dicen que los seres humanos somos seres simbólicos, que nosotros nos comunicamos y entendemos a través de símbolos. El claro ejemplo, pues, son, por ejemplo, las letras. Son símbolos que nosotros tenemos la capacidad de leerlos o de interpretarlos. Pensemos, no sé, en nuestra realidad más inmediata. Por ejemplo, en la Ciudad de México, si ustedes se suben al metro, van a ver que las estaciones del metro no solamente traen el nombre, sino también traen un símbolo. A diferencia de otros países donde solamente viene el nombre de la estación, aquí en México, como cuando se inauguró el metro, había mucha gente que no sabía leer o escribir, eh, pero entendía con símbolos. Le decían, bueno, te vas a bajar en la estación de la línea rosa donde hay un pato, ¿no? Ahí
la estación Candelaria, ¿no? Y entonces existe esta teoría de que los seres humanos somos seres simbólicos, y esto, bueno, lo van a saber estos autores, estos pintores, estos personajes que, que, van a que van a desarrollar a las humanidades. Eh, de esta pintura que ustedes observan, tal vez el elemento más, más oculto probablemente que está, se encuentra dentro de la pierna de Adán, eh, donde él apoya su mano para tocar a Dios. Ven que tiene la pierna doblada. Entonces en la rodilla, si ustedes se fijan, podrían representar los pechos o los senos de la mujer, luego está el abdomen de la mujer, y luego están la pantorrilla de Adán, se marca, y estas serían sus piernas. Entonces son aspectos que están ahí presentes, pero que son muy, si los sabemos interpretar, eh, pues van a quedar ahí, ¿no? Expuestos a la vista. No sé si logran ver esta parte de la pierna de Adán que les señalo, y si logran identificar el cuerpo de la mujer. Sí, adelante, Clemente. No, maestro, ¿podría mostrarlo nuevamente, por favor? De hecho, sí, profe, fíjese que he visto miles de veces esa imagen y ahorita que lo menciona, efectivamente, eh, bueno, se puede interpretar esa imagen ahí, muy escondida. Ajá, les decía, bueno, igual y tienen que usar un poco su imaginación. Para quien aún no ha logrado ver, ven que está Adán, y Adán tiene su mano recargada en su pierna. Y En la si rodilla. ustedes, ajá, en la rodilla, y la rodilla podemos ver pues esa división que representa como los pechos de una mujer. Luego bajamos un poco, está el abdomen, y la pantorrilla representa las dos piernas de la mujer. No se ve la cabeza, nada más se ve a partir de los pechos hacia abajo. No sé si ya lo lograron ver. Sí, maestro. De cierta manera, sí, pero lo que sería el pecho derecho de la mujer como que tiene una bola abajo, eso es lo que lo distorsiona un poco. Hay 3 puntos, 3 zonas blancas y efectivamente, en la rodilla izquierda de Adán, muy cerca de donde está el codo, sería un círculo que sería el primer pecho, obviamente del lado izquierdo estaría el otro. Luego veo otro círculo blanco, que es lo que me parece que ya distorsiona un poco la imagen. Y ya por donde está la pantorrilla, ahí es donde se ve que están las caderas de la mujer. Exactamente, sí. Y como esta pintura, hay muchas más, ¿no? Que van a empezar a poner al hombre como especie, y también a la mujer, en el centro. Ya no va a ser únicamente que todo gire alrededor de Dios, sino que el humanismo se va a enfocar principalmente en el humano, en las personas, en el hombre como especie. Ya también se va a rescatar, por ejemplo, este modelo que vemos que manejaban también los griegos. eh, la que más se acomodaba a los intereses de la Iglesia Católica era la heliocéntrica, donde vemos no, perdón, la geocéntrica, donde a partir de lo que dice la Biblia, eh, el hombre, al vivir en la Tierra, todo gira alrededor, ¿no? De nuestro planeta. Incluso, ¿no? Había quien pensaba que la Tierra era plana,
hoy en día hay personas que están retomando, ¿no? Estas teorías de que la Tierra no es redonda, es plana, etcétera. Pero los griegos tenían ambas, ¿no? Teorías. En una donde ponían a la Tierra como el centro y otra donde el Sol, que hoy en día es la predominante y la que la ciencia acepta, que la Tierra gira alrededor del Sol y que somos uno de tantos planetas y una de tantas galaxias, etcétera, ¿no? Posteriormente Copérnico, ¿no? Va a ser quien también va a apoyar esta teoría heliocéntrica. Eh, Va a tener, ¿no? Que por presiones de la Iglesia Católica pues decir, ¿no? Que se retractaba de lo que él decía, y vamos a tener a muchos científicos, ¿no? Que van a ser excomulgados y siglos después, me parece que hace unos pocos años, la iglesia, ¿no? Ha pedido perdón y les ha levantado, ¿no? El castigo a estos científicos. Sí, adelante, Alejandro. Creo que fue Galileo Galilei el que tuvo problemas con la iglesia por esta cuestión. Bueno, no sé si Copérnico, pero de Galileo sí estoy seguro. Ajá, sí, me parece, no recuerdo a cuál, igual lo envenenaron para que, por tener ideas contrarias a la iglesia. Pero bueno, entonces vamos a avanzar. ¿Cuál es el objetivo del humanismo? Bueno, fue recuperar todas las disciplinas que provenían de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina para formar un nuevo hombre y un nuevo mundo. Es decir, la religión ya no es el centro, ¿no? Del universo, Dios no es el centro del universo, sino que ya se voltea a ver al ser humano. Eh, este primer humanismo indudablemente va a llevarnos a una evolución. Se van a crear diferentes enfoques del humanismo. Va a haber diferentes teóricos que van a estudiar al ser humano desde diferentes perspectivas y son autores clásicos que seguramente ustedes han visto en disciplinas como economía, sociología, en historia, etcétera, etcétera. Pero vamos al origen. Eh, se suele decir, como ya les decía, que el origen del humanismo va a tener su punto de partida en Italia, alrededor del siglo XIV, y va a tener su expansión en Europa en el transcurso del siglo XVI, ocasionado por el nacimiento de los ismos, que en este caso se trata de vanguardias que buscaban romper con el pasado y exponer una nueva forma de percibir lo que se consideraba real. Eh, Sin embargo, también va a haber factores dentro de este contexto que van a llevar al desarrollo del humanismo. En primer lugar, vamos a tener la caída de Constantinopla. En segundo lugar, vamos a tener ese éxodo y crecimiento cultural. Va a empezar este intercambio, ¿no? Entre pueblos. Eh, Va a haber mucha influencia, en este caso, por ejemplo, de pueblos de África, o incluso, ¿no? También el descubrimiento de América también va a tener un gran impacto, ¿no? Dentro del humanismo en su momento, y lo que va a ser básico va a ser el renacimiento, ¿no? Donde van a renacer todas estas teorías, todas estas culturas, se va a sacar a la luz todo lo que la religión quiso ocultar. Vamos a ver eh, las características que resaltan más dentro del humanismo y vamos a mencionar a las siguientes. Denme un segundo.
Perdón, creo que mi vecino le trajo música a su esposa o a su novia, por eso escuchan ese escándalo. Pero bueno, vamos a... No se escucha música, profesor. Ah, ¿no? ¿Ustedes no escuchan la música? Ah, Yo bueno. no. Ah, cerré las ventanas porque aquí yo escucho a una banda que está tocando. Pero bueno, les decía, entre las características más resaltantes del humanismo se pueden mencionar las siguientes. Eh, Estudiar las obras antiguas provenientes de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina. Recordemos que la religión católica, bueno, la religión cristiana, con su derivación católica, que va a ser la más predominante, van a ocultar mucho del conocimiento. De hecho, hoy en día, en el Vaticano, hay una biblioteca que tiene muchas obras que están a resguardo y que solamente algunas personas las han logrado ver. Sabemos que la religión cristiana, al expandirse en todo Occidente y posteriormente en África, en América, etcétera, con todos sus misioneros, va a extraer conocimientos, va a extraer literatura, va a extraer obras y las va a mandar al Vaticano. Pero van a aparecer obras o textos que van a ser retomados, en este caso por la naciente burguesía, que van a tratar de explicar el mundo ya no desde un punto de vista religioso, sino ya desde un punto de vista más científico y más humano. Se va a dar también descubrimientos geográficos y técnicos, lo que ya les decía, los europeos van a eh, llegar a nuevos continentes, van a conocer otras culturas, incluso van a encontrar a otros seres humanos distintos a ellos, y dependiendo, ¿no? Del pueblo europeo que le tocara, dependía, ¿no? Si las personas seguían con vida o perecían, ¿no? Ya habíamos puesto el ejemplo en la sesión anterior de los indígenas del territorio donde se fundaron las 13 colonias inglesas, pues fueron prácticamente exterminados, contrario a los indígenas de aquí, lo que hoy conocemos como México, que aunque varios sí fueron, bueno, murieron en la guerra, pero sufrieron algo totalmente distinto, ¿no? Conocido como la encomienda. Y lo mismo pasó en Oceanía, en África, etcétera. También se va a dar el interés por las artes y las ciencias, eh, con el intercambio cultural que va a haber con Asia, con África, con América, etcétera. Eh, Esta naciente burguesía va a contratar a maestros, generalmente los maestros eran religiosos, los van a contratar para que eduquen a sus hijos, y estos hijos van a empezar a conocer eh, obras o ciencia que solamente estaba reservada para la religión católica, pero al tener ellos ya dinero, eh, pues van a poder pagar, ¿no? Por adquirir esos conocimientos. Y obviamente al adquirir estos conocimientos va a llevar igual a cabo, ¿no? A que se lleven estas revoluciones. La más importante es la revolución industrial, que se dio en diferentes fases. La primera fase tuvo su aspecto más importante y dominante en Inglaterra, y de ahí se extendió a Francia y al resto de los países. Vamos a tener como antecedente esta revolución industrial. También va a ser dentro de este auge o nacimiento del humanismo, toda la literatura, ¿no? Que se va a ir creando o que se va a ir retomando de otras culturas,
ya no solamente se va a escribir sobre Dios o sobre alguna de sus tres personas, sobre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino que también se va a escribir otro tipo de literatura más enfocada, ¿no? A la ciencia, principalmente a aspectos que tienen que ver con economía. Y bueno, el hombre y la naturaleza son los temas más abordados. Va, van a existir personas que estén interesadas en ir clasificando todo lo que se encuentra en estos nuevos territorios a los que los hombres europeos empiezan a conocer, van a ir encontrando diferentes tipos de animales, otro tipo de alimentos, otro tipo de lenguas, de idiomas, de costumbres, van a ir clasificando, ¿no? Incluso a los mismos seres humanos, van a ver que va a haber seres humanos que son de tonos de piel distintos, que presentan a lo mejor problemáticas de salud igual variadas o distintas, etcétera. Y bueno, de aquí vamos a ver los diferentes enfoques humanistas. Los más representativos van a ser los teocéntricos, que basan su fundamento en la existencia de un ser supremo, en este caso Dios, quien determina lo bueno y lo malo y el comportamiento que deben tener los seres humanos. Va a estar la parte histórica, que está enfocada en las artes y las ciencias, enfocada más en lo humano y considerándolo como el centro de todo. Ya aquí Dios va a perder su papel de protagonista y el ser humano y la naturaleza van a tomar el puesto principal. Vamos a tener el antropocéntrico. En este tipo de humanismo, el ser humano es considerado el centro del sistema moral. Se deja a un lado la conducta presentada en los textos sagrados para formular una nueva ética humana. También vamos a tener el empirismo. Se centra en el rechazo o aceptación de algunas actitudes o hechos concretos, como el rechazo a la violencia y el respeto a la libertad de creencias y de opinión. Este humanismo es más centrado en derechos prácticos y no en las ideas abstractas de los otros tipos de humanismo. Y en esto va a tener mucha influencia cuando aparece aparece la religión protestante. Ellos van a cuestionar mucho los actos que consideran deshonestos que están llevando a cabo los representantes de la religión católica. También vamos a tener el modelo existencialista. Se centra en la liberación de los totalitarismos materiales e intelectuales que limitan el pensamiento del hombre y su comportamiento. Vamos a tener también el enfoque marxista. Yo creo que este es de los que predomina más, basado en las ideas de Karl Marx. Presenta al ser humano y crea su identidad a partir de su interacción con las demás personas en eventos colectivos, generando vínculos de la solidaridad en las sociedades. Creo que este humanismo, el representado por Marx, es de los que predomina más, ¿no? Porque como estamos dentro de un sistema económico capitalista, y este autor fue el que prácticamente es el fundamento de la, de la economía mundial. Esto lleva a que su pensamiento permee también el humanismo, ¿no? Que hoy en día practicamos. También está el universalista, es un enfoque posmoderno que presenta la necesidad de crear sociedades inclusivas que respeten las diferentes culturas, apreciando la creatividad y espontaneidad de los habitantes de una sociedad. Esta pues la vemos pues de forma más reciente, ¿no? Gracias a esta nueva revolución industrial que nos ha tocado vivir con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Sí, adelante, Alejandro.
Profesor, ¿esta Universidad Rosario Castellanos está basado en este modelo universalista? Sí, sí, exactamente. Sí, si ustedes, bueno, han revisado cuál es su misión, su visión y los valores de de la Universidad Rosario Castellanos, sí, sí está más enfocado en este modelo, en el universalista. Yo creo que tiene que ver también eh, con la visión en este caso, en el que impregnó Rosario Castellanos. Ella, al ser una de las primeras feministas que hay aquí en México, va a tener esta visión un poco más universalista, contrario al marxismo, ¿no? Que es todavía una teoría que es más, pues no quisiera decir yo machista, pero sí es más, se enfoca más en el ser humano desde el aspecto masculino que el femenino, entendiendo o tomando en cuenta pues el tiempo y la época en la que nació, y vivió y se desarrolló Marx. Okay. Gracias, profesor. Bueno, de este primer humanismo, pues los aportes más importantes los tenemos aquí en la medicina. Va a estar el libro de Anatomía del Hombre de Bernardino Montana, de Montserrat, las obras de Leonardo da Vinci, el manuscrito anatómico, entre otros. En la literatura va a estar la Divina Comedia de Dante. Si ustedes han leído la Divina Comedia, eh, es también retomada por la Iglesia Católica, ¿no? Porque como tal en la Biblia no viene cómo está dividido el cielo ni el infierno, eh, y sin embargo, pues retoman, ¿no? Esta obra de Dante y la adaptan a la visión de la religión católica. En las artes, las obras de Miguel Ángel, Donatello en Italia y en España, las obras del Greco. Y en la astronomía, pues ya les había mencionado, está Nicolás Copérnico, que retoma las ideas heliocentristas, donde el Sol es el centro del universo y los planetas giran a su alrededor en órbita. Galileo Galilei va a construir el telescopio. ¿A qué nos lleva esto? Pues nos lleva a que el humanismo está muy vinculado y tiene una relación muy estrecha con el desarrollo de la ciencia. Eh, la ciencia ha permitido, en este caso, ayudar al desarrollo del hombre como especie. La ciencia lo ha puesto dentro del centro del universo. Podrán existir personas que digan que esto es malo o que no es correcto, pero a final de cuentas es lo que ha hecho la ciencia, pero la parte del humanismo a lo que nos lleva es en este caso, a que si bien es cierto que el hombre es parte o es el centro, ¿no? De la ciencia, no pierde, pues, esa parte, ¿no? Donde se cuidan aspectos que no pongan en peligro o que no transgredan los límites o la integridad de otras personas o incluso, ¿no? De la misma naturaleza y de los seres humanos. Más adelante vamos a ver algunos aspectos que son importantes que nosotros debemos de cuidar y de respetar. Sí, adelante, Alejandro. Tengo varias dudas, profesor. Sí. La primera, recuerdo que cuando empezó este evento de la independencia de Estados Unidos,
estuvo muy apoyado por la Francia de Luis XV o Luis XIV, no me acuerdo, y ya posteriormente, en la época de Luis XVI, se presentó la Revolución Francesa. Hay muchas cosas que ahí no me hacen mucho sentido. La primera, pues obviamente que tumbaron la monarquía y empezaron a declarar los derechos humanos, ¿no? Bueno, por lo menos los derechos del hombre, creo que así les llamaron, que eran los tres que sacan mucho, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, y a pesar de que tomaron decisiones muy violentas, como la de aniquilar a los monarcas, a los aristócratas y a varios sacerdotes católicos, después llegaron con los mismos que supuestamente estaban defendiendo los derechos del hombre a tener estas etapas que llamaron el terror y luego el gran terror por este personaje llamado Robespierre. Y en su afán de supuestamente poner al ser humano sobre todas las cosas, llegaron a tener este cambio en el calendario del termidor y del no sé qué tantos, y el año 1 quién sabe qué tantos, a partir de la Revolución Francesa y o de la toma de la Bastilla específicamente, y después dejar de utilizar lo que era los tiempos antes o después de Cristo. Entonces, esas etapas así como que parecía que esas, y recuerdo que existía también esta tendencia de los filósofos enciclopedistas, creo que Voltaire, Rousseau, eran los que empezaban a querer dar este tipo de conocimiento de lo centrado al hombre, pero creo que los seres humanos no pudieron, bueno, los hombres o mujeres de aquella época no pudieron realmente establecer un sistema como lo pretendían hacer tan rápidamente. La segunda duda, este sistema que usted mencionó de los griegos que eran politeístas, pues sí, me hizo reflexionar usted de que pues de los países que tomaron mucho de la cultura griega, que fueron la mayoría de los países europeos, como bien lo mencionó, empezaron a llegar a otros lugares, pero ya allí en esos sitios, por ejemplo en América, empezaron a aplicar lo que era la Edad Media, donde ellos eran los dueños de los terrenos y de las vidas y de todo lo demás, como si estuvieran en el medioevo. A lo mejor en Europa vivían muy a gusto, pero como usted bien lo mencionó, en América no les fue tan bien. Y en el caso específico de México, pues aquí también éramos politeístas y creo que sí tuvieron que llegar a un acuerdo los conquistadores españoles, que a pesar de decir que había un solo Dios, a la larga tuvieron que empezar a aceptar que se manejaran a los santos y las vírgenes como lo que antes era el politeísmo de los pueblos originarios de Mesoamérica. No sé usted qué opine, pero creo que era un tipo de filosofía o de ética para unos y la ventaja de lo que ya habían aprendido durante el medioevo para aplicarlo en las colonias también. Sí, bueno, es que a final de cuentas también los ideales que a lo mejor siguen determinados personajes también se llegan a corromper cuando llegan al poder. Cuando, bueno, si bien es cierto que la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y posteriormente el que en Francia apresen al rey y la reina y los pasen por la guillotina, son los dos momentos en los que se da inicio al fin de la... Se da inicio a lo que es primero el mercantilismo y luego de ahí saltamos al capitalismo y termina lo que es el feudalismo. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que también los gobernantes, y de hecho lo siguen aplicando hoy en día. Hay un libro que es básico para los gobernantes y que también viene de Italia y es parte también del Renacimiento.
No sé si has tenido la oportunidad de leerlo o si alguno de ustedes lo leyó en alguna materia de política. Se Esa llama es la del príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo, exactamente. No sé si tuviste oportunidad de leerlo. Sí, sí lo tuve oportunidad de leer, profesor. De hecho, de ahí también salió el término maquiavélico que decían, tú como príncipe debes de tener el poder, no importa lo que prometas o lo que digas, lo importante es que la gente esté bajo tu control. Más o menos fue la idea que me quedó del libro. Sí, dicen que es mejor ser temido que amado, ¿no? Porque te podrán amar mucho, pero te pueden traicionar, ¿no? Y es mejor que, que te teman. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Desgraciadamente, para la clase gobernante o la clase que está dentro del poder, pues también maneja su ética y su humanismo a su conveniencia. Eh, hay un filósofo que también es, bueno, él no es italiano, es francés y es más contemporáneo. Él se va un poco más allá de Maquiavelo. Se llama Michel Foucault. No sé si en alguna materia lo han podido leer. Él maneja todo lo que tiene que ver con el concepto de poder. Él dictaba sus clases ahí en una universidad en Francia y sus clases se volvían libros, ¿no? Porque él, él veía esta parte, pues, del humanismo y yo creo que la ética lo veía, pero, o lo analizaba a partir del poder. Tiene una lectura que se llama El poder penetra los cuerpos. Si en algún momento tienen oportunidad de leerlo, como antecedente, él era sadomasoquista y de ahí se desprendía, ¿no? Toda su teoría, pero es uno de los teóricos más contemporáneos, más respetados, ¿no? Que explica que los seres humanos realmente no nos movemos ni por el humanismo ni por la ética, sino que nos movemos por la cuestión del poder. Pero bueno, espero haber dado respuesta a tu pregunta o igual y hasta te confundí más. No, no, no. Sí, me hizo recordar también a Michel Foucault. De hecho, la que leí se llama Microfísica del Poder Ah, sí, y me dejó impactado porque ahí fue cuando supe que en Francia, en México y en cualquier otro país, o aprendes por las buenas o las malas. Y el primer modelo que recuerdo que suponía era el de la familia. O sea, si aprendes a ser obediente desde tus padres, ya la llevas de gane, después vas a la escuela, donde te siguen educando y diciendo qué tienes que hacer y qué está permitido o no. Si ya no vas a la escuela, entonces empiezan las correccionales, las cárceles y otras formas de poder controlar a la gente, y la que resulta ser incontrolable es la que termina en los manicomios encerrada. Y lo más curioso de todo fue cuando hablaba de que las policías en general eran aquellos que habían sido delincuentes, o sea, no se habían sometido a la educación de las escuelas o de la familia y habían incursionado en la delincuencia, y después esos exdelincuentes terminaban siendo los policías de la siguiente generación. Y en el caso de los soldados, pues eran personas que vivían en el campo y propiamente por contar con comida, ropa y demás, que eran escasos para muchos campesinos, terminaban aceptando ser soldados y seguir las órdenes, como es en el militar, ¿no? No es tan importante la vida del soldado, sino como que obedezca lo que se le ordena sin cuestionar propiamente. Sí, es impactante. Sí, sí, bueno, igual si en algún momento los que no han leído a este autor tienen oportunidad de leerlo, o igual si en algún momento leyeron a Maquiavelo, El Príncipe,
no el principito, el príncipe, también sería importante, ¿no? Que le vuelvan a dar una leída, porque también nos ayuda, ¿no? A comprender, pues, cómo se manejan nuestros gobernantes y cómo, pues, estos mismos gobernantes, pues, nos manipulan. Pero bueno, vamos a continuar. Ya con toda esta, con esta introducción sobre el origen del humanismo, la importancia que tiene el humanismo, eh, nos viene a la mente esta pregunta: ¿cuál es la utilidad de estudiar las humanidades? Eh, Vamos a ver, por ejemplo, nos dice, las disciplinas dentro del campo de las humanidades proporcionan habilidades, y esto es muy importante que nosotros lo desarrollemos, porque desgraciadamente, por el mismo contexto en el que nos estamos desarrollando, ya muchas personas ya no tienen un pensamiento lógico ni crítico, tampoco tienen una capacidad de conexión. Y estas son herramientas básicas que propiamente nos hacen seres humanos. Eh, Se dice que, que, que nuestros actuales gobernantes están creando a muchos seres grises. Eh, Dentro de la ciencia ficción, seguramente ustedes han escuchado sobre los hombres grises, que en este caso son extraterrestres, ¿no? Que según estas teorías abducen a los seres humanos, y, y según lo que ellos han revelado, dicen que son máquinas biológicas, que su cuerpo es un cuerpo biológico, pero que ellos en realidad son unas máquinas biológicas. Y hoy en día se dice que realmente esos hombres grises no son estos extraterrestres, ¿no? Sino que son los seres humanos que nuestros gobernantes y que la sociedad en conjunto está creando. ¿Y quiénes son estos seres grises? Pues son las nuevas generaciones que van perdiendo estas capacidades, ¿no? De pensamiento lógico. Si ustedes charlan o hablan con muchos jóvenes, no tienen un pensamiento lógico. Muchos de ellos van perdiendo la capacidad de imaginar. Y cuando nosotros perdemos la capacidad de imaginar, eh, perdemos esa parte de humanismo. O sea, gran parte de lo que la ciencia ha desarrollado ha sido producto de la imaginación de un ser humano, y posteriormente se ha plasmado en la realidad. Si ustedes han leído a Julio Verne, mucho de lo que él se imaginó y que en su momento era parte de la ciencia ficción, posteriormente se volvió parte de la realidad. El globo, el submarino, el viaje a la luna, etcétera, etcétera. Pero hoy en día ya no se está desarrollando esa parte, ¿no? Ya los pocos que utilizan su imaginación son los que van innovando y van obteniendo, en este caso, pues éxito, ¿no? Dentro de este mundo, pero ya no se desarrolla este pensamiento lógico, crítico. Ya tampoco tenemos conexión, no sé, a lo mejor con dispositivos, pero ya una conexión eh, frente a frente, en la vida real, ya es difícil, ¿no? Que se lleve a cabo. Si no se ha terminado, pero sí hay muchas personas que no tienen conexión, pues con otros seres humanos, con la naturaleza, van perdiendo la capacidad de la empatía. Pensemos, cuando salimos a la calle, vemos a indigentes y o sea, ya no tenemos esa capacidad de empatía. Vemos a niños en la calle, vemos a personas que se están drogando, incluso a veces vemos que los están asaltando, que los están golpeando, y ¿qué se hace? Pues se les toma un video, ¿no? En lugar de que vayamos y ayudemos a las personas,
nada más somos espectadores y estamos grabando, ¿no? Pero no hacemos nada por tener una conexión. Vemos la contaminación, los incendios, la falta de agua, etcétera, pero realmente ya no tenemos esa conexión, ¿no? Con la naturaleza o con los otros. Preferimos encerrarnos y no meternos en problemas, porque nosotros lo vemos así como un problema y no nos vemos como parte, ¿no? De la solución de esos problemas. Eh, Ejemplos de personas que sí han desarrollado este pensamiento lógico crítico. eh, sí, también se perdió la capacidad de asombro, sí, exactamente. Eh, Tenemos por ejemplo, Steve Jobs se considera más humanista que tecnólogo. Peter Thiel, fundador de PayPal y primer inversor de Facebook, estudió filosofía en Stanford. Carly Fiorani, política y ex ejecutiva de AT&T y HP, estudió filosofía e historia medieval. Y esto a qué los ha llevado, pues a que aplique, ¿no? Estos conocimientos humanistas dentro eh, pues de la tecnología, y a lo mejor hasta podríamos decir que también ellos saben por dónde llegar a los seres humanos para conectarlos, o incluso hasta viéndolo desde un punto de vista negativo, hasta para manipularlos. Esto nos lleva a que los humanistas, las personas que son humanistas, poseen habilidades analíticas y críticas que pueden complementarse con conocimientos prácticos en los negocios y en la tecnología para alcanzar su máximo potencial. Y va muy relacionado con un problema que tenemos aquí en nuestro país, que es la falta del hábito de la lectura. Al no haber el hábito de la lectura, no hay comprensión lectora, y al no haber lectura ni comprensión lectora, vamos perdiendo la capacidad de ser analíticos, críticos. Eh, a muchas personas, si ustedes les ponen a leer un texto y después de que lea el texto les dicen, ahora explícame o dame tu opinión, lo que recuerdan son las dos últimas líneas o las últimas tres líneas, pero todo el cuerpo del texto no son capaces de llevar a cabo una crítica, de dar su punto de vista, o ya mínimo resumirlo. ¿Por qué? Pues porque se van perdiendo estas capacidades y estas habilidades humanas. Sí, adelante, Alejandro. De hecho, usted mencionó al inicio de esta sesión que hay personas que consideran al ser humano entes simbólicos, y mencionó específicamente el caso de la lectura y de descifrar estos símbolos para comunicarnos. Sí, sí, efectivamente, el interaccionismo simbólico también es una parte de bueno, es una teoría que pertenece a las humanidades, donde menciona eso, ¿no? Que nosotros somos animales simbólicos. A veces reaccionamos o entendemos más a través también de símbolos, y también son símbolos que también pueden ser en algunos aspectos, en muchos de los casos universales. Pero Perdón, profesor. sí, Mi duda es que estos dispositivos como el smartphone ya lo que manejan son solamente símbolos. El símbolo del WhatsApp, el símbolo del Facebook, el símbolo de muchas cosas, y ya dentro de la aplicación prácticamente hay pocas palabras y sí hay cada vez más símbolos, y por lo que usted menciona, pues están convirtiendo en símbolos universales, ¿no? El triangulito para reproducir, la doble barra para pausar, en fin. Pero como que es un tipo de simbolismo mucho más limitado del que se podía hacer con los alfabetos. Y quizás ahí es donde viene usted, ese comentario, es donde lo relacioné con el comentario que usted hizo, que estamos perdiendo la capacidad de imaginar. ajá, o a lo mejor nada más nos estamos volviendo seres simbólicos, pero limitados, ¿no? A ciertos símbolos, y vamos perdiendo la capacidad de interpretar otros, ¿no?
que podrían darnos mayores conocimientos, que podrían ayudarnos a desarrollarnos, ¿no? En otros aspectos. O también puede ser que existen, que, se, que hay símbolos que se van volviendo elitistas, que a lo mejor un determinado grupo de personas va a tener acceso a esos símbolos o a la interpretación de esos símbolos y el resto de la población va a estar limitada, ¿no? En cuanto a su interpretación. Eh, hace como 2 o 3 años leí un artículo, voy a buscarlo, donde decía que, y incluso ustedes lo pueden ver, ¿no? Así en varias notas periodísticas, que la gente que realmente tiene mucho dinero, no gente que dice tener dinero, sino que realmente gente que tiene mucho, mucho dinero, que son dueños de empresas o de multinacionales, etcétera, ellos no están dejando que sus hijos utilicen dispositivos hasta que tengan más de 15 años de edad y que ellos están pidiendo que la educación de sus hijos sea un poco más tradicional, que no consulten libros electrónicos, que van directamente a una biblioteca tradicional a consultar libros, eh, que no utilicen la calculadora, tienen que hacer las operaciones mentales, etcétera, etcétera. Porque estas personas dicen que si dejan que sus hijos utilicen estas tecnologías, van a limitar muchas capacidades y cuando ellos sean adultos no van a tener la capacidad de mover esas grandes empresas. Pensemos cómo nosotros a veces somos dependientes, ¿no? Para hacer operaciones básicas ya con la calculadora del celular y cómo antes otras generaciones lo podían hacer de manera mental. Entonces, podríamos decir que en un momento también este interaccionismo simbólico va a estar limitado, ¿no? Para el grueso de la población va a ser limitado y solamente para una élite o gente que tenga un determinado nivel socioeconómico, sí van a tener un interaccionismo simbólico más amplio. Pero Gracias, bueno, profesor. ahora viene la pregunta, ¿qué disciplinas conforman a las humanidades? Bueno, ustedes ya revisaron en la plataforma, vienen algunos ejemplos, pero entre las más importantes tenemos a la filosofía y todas sus ramas. De hecho, la filosofía, al ser la ciencia que continuamente está preguntando, cuestionando, va dando vida a otras ciencias nuevas. Vamos a tener también a la historia, la lingüística, las ciencias sociales, con todas sus derivaciones, antropología, sociología, comunicación, etcétera, las artes, la literatura, el derecho, ciertas variantes de la psicología, la antropología y algunos aspectos de la ciencia estricta y las especiales de la naturaleza. Entonces, como vemos, y ya lo habíamos mencionado al principio, las humanidades, así como la ética y la filosofía, solamente pueden ser entendidas desde el aspecto humano. No podríamos, bueno, no las podrían entender o no se podrían tal vez aplicar a otra especie, ¿no? A otra especie animal. Son exclusivas de los seres humanos. Y a partir de todo esto, eh, tenemos que relacionar el humanismo y la ética profesional. ¿Por qué? Porque a final de cuentas están interrelacionados. Eh, aquí tenemos algunos aspectos claves del humanismo en el ámbito profesional y que a veces no se respetan, no se aplican o no se toman en cuenta. En primer lugar, tenemos la dignidad y el respeto.
Y eso es algo que en muchos lugares o en muchos centros de trabajo o nosotros incluso como profesionistas a veces ignoramos, ¿no? Que tanto las personas como la naturaleza, como los animalitos, tienen dignidad y merecen un respeto, ¿no? Eh, nosotros como seres humanos somos seres sociales y continuamente estamos interactuando con otros seres humanos, estamos interactuando con un entorno natural, independientemente de si estamos en provincia o estamos en una ciudad, y también estamos interactuando con otros organismos vivos, que pueden ser desde animales, plantas, árboles, etcétera. Y debemos de cuidar que cada uno de ellos reciba esa dignidad y ese respeto que por el simple hecho de ser y de existir merece. También debemos de tomar en cuenta el desarrollo integral. Nosotros debemos, tanto en lo personal como con las personas con las que interactuemos, debemos de fomentar el crecimiento personal y profesional. En algunos centros de trabajo le llaman formación continua. No sé, si yo soy docente, me piden que constantemente me esté actualizando, esté tomando cursos, talleres. ¿Para qué? Pues para tener este desarrollo integral, ¿no? Y no solamente para mi aspecto profesional, ¿no? Sino también se nos ofrecen cursos, no sé, para cuidar mi salud, para cuidar mi salud mental, etcétera. También debemos de poner énfasis en el bien común, que en este caso lo vamos a entender como promover acciones y decisiones que beneficien a la sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta el impacto humano de las actividades profesionales. Eh, bueno, a veces existe una delgada línea entre que no se toma en cuenta el bien común. A veces hay empresas o hay, sí, empresas o instituciones que pasan por alto este bien común. Pensemos en muchas empresas que contaminan, que solamente por generar dinero no les importa cuánto contaminen. Me viene a la mente una marca de fertilizantes, Monsanto, que empezaba a vender fertilizantes, las plantas pues sí crecían y tenían un buen desarrollo, pero los que utilizaban esos fertilizantes, los agricultores, a la larga desarrollaban cáncer. Y bueno, se metieron en un problema y en una demanda, pero ahí ellos no contemplaron el bien común. Probablemente sus fertilizantes eran muy buenos para producir alimentos, pero traían elementos cancerígenos que estaban afectando a quien los manipulaba. Pensemos, por ejemplo, en algo tan básico, la ropa. Eh, Hoy en día nosotros solemos, bueno, gran parte de la población, y me incluyo, a veces compramos ropa por moda, pero esta ropa a la larga se va volviendo basura. Y ya hay lugares, comunidades donde son basureros de ropa. A lo mejor pienso en algo inmediato, en qué voy a usar para el trabajo, para una fiesta. Como la ropa hoy en día ya suele ser más barata y desechable, eh, la compramos porque se ve bonita, nos la ponemos ciertas puestas y después se va a la basura. Y ahí no estamos pensando en el bien común. Pensemos en las fábricas, ¿no? Que hacen pantalones de mezclilla. Nosotros nos sentimos muy contentos con un pantalón de mezclilla nuevo, pero no tomamos en cuenta que esos pantalones se tuvieron que enjuagar en agua y que contaminan ríos, ¿no? O sea, simplemente por lavar esa mezclilla se lleva a cabo una contaminación, ¿no?
de ríos que sirven para que ciertas comunidades tengan agua. Y pues los efectos ya los estamos teniendo, ¿no? Al menos en la Ciudad de México y en algunas delegaciones, ¿no? Principalmente en Iztapalapa. Y también tenemos de inclusión y diversidad, que en este caso se refiere a valorar y respetar la diversidad de perspectivas, culturas y experiencias en el entorno laboral, fomentando la inclusión y la igualdad de oportunidades, que en este caso, pues ya tenemos a personas que a lo mejor vienen de otro país, utilizan otro tipo de vestimenta, a lo mejor tienen alguna determinada enfermedad o alguna determinada discapacidad. Y más hoy en día, ¿no? Que nuestro país está recibiendo a mucho centroamericano, sudamericano. Ya hoy en día es también común ver a gente, ¿no? Que anteriormente en ciertas partes no se veía. Si veíamos a extranjeros, los veíamos en ciertas colonias, ¿no? En Polanco, en Las Lomas, o incluso en el centro histórico. Pero hoy en día ya en cualquier delegación o municipio, ya vemos a personas, ¿no? Que no solamente vienen del interior de la República Mexicana, sino también a personas que vienen de diferentes países. Ya también nos toca convivir con personas que a lo mejor tienen alguna enfermedad crónica degenerativa que anteriormente se estigmatizaba y que hoy en día, pues ya gracias a la información y que se han quitado todos estos mitos, pues ya convivimos con estas personas, pero sí se siguen presentando, ¿no? Actos de discriminación o de ataque, ¿no? Y es principalmente por falta de conocimiento. Y ahora vamos a los aspectos claves de la ética profesional. Les mencionaba que dependiendo de la profesión, se van formando grupos colegiados donde se lleva a cabo un intercambio de ideas y ya se van estableciendo códigos, ¿no? De conducta, o incluso, ¿no? De la misma empresa o centro de trabajo se va desarrollando cuál es la misión, la visión, los valores, los códigos, etcétera. Pero a grandes rasgos podemos decir que los aspectos claves de la ética profesional deben de ser la integridad y la honestidad, que en este caso es actuar de manera íntegra y transparente en todas las interacciones profesionales, manteniendo altos estándares de conducta ética. Y esto se aplica para médicos, abogados, para cualquier profesión. También es importante la confidencialidad, que en este caso respetar la confidencialidad de la información y los datos confiados en el contexto profesional, protegiendo la privacidad de las partes involucradas. Incluso ya esto ya se plasmó en una normatividad que si nosotros divulgamos secretos o información que se nos confió de manera profesional, pues ya nos hacemos acreedores, ¿no? A sanciones. La responsabilidad social, lo que ya les mencionaba anteriormente, que considerar el impacto de las decisiones y acciones profesionales en la sociedad y el medio ambiente, porque a final de cuentas nosotros somos partes integrantes de un medio ambiente, buscando contribuir positivamente al bienestar general. Y finalmente, la competencia profesional, que es desarrollar y mantener las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar adecuadamente la profesión, brindando servicios de calidad y confianza. Lo que les decía, ¿no? La formación continua. Estamos obligados a estarnos actualizando y no solamente en aspectos que tengan que ver con nuestra profesión, sino también en aspectos personales, en el cuidado de nuestra salud, en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de la salud mental,
porque todo esto va a influir, aunque parece algo independiente a mi trabajo o a mi profesión, pero si yo no me sigo formando, me vuelvo obsoleto, ¿no? Y más con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Si no tomo en cuenta que están apareciendo o son más comunes, ¿no? Cierto tipo de enfermedades o situaciones mentales o de salud mental. Les voy a poner un ejemplo. Yo cuando iba en la escuela, yo no escuchaba que algún compañero o compañera mencionara que tuviera ansiedad. Y hoy como profesor me toca constantemente entrar en contacto con estudiantes que tienen crisis de ansiedad. Y esto lo entiendo, ¿no? Porque los niveles de estrés y intercambio de información han aumentado, ¿no? A comparación de cuando yo iba a la escuela. Entonces el contexto es totalmente distinto y como profesionista también debo de tener esa capacidad de brindar soporte o contener a algún compañero o alguna persona con la que yo interactúe si tiene alguna situación, ¿no? A lo mejor yo no la voy a resolver, pero sí la voy a contener en lo que llega algún profesionista que le dé solución. Cuando a mí me toca, por ejemplo, los estudiantes que tienen crisis de ansiedad, eh, le doy un momento para contenerlo, pero se le llama al psicólogo o en algunos casos me ha tocado que lo somatizan tanto que hasta les empieza a dar taquicardia, etcétera, y pues ya se tiene que llamar en este caso, a una ambulancia. Entonces también debo de tener esa capacidad porque si el estudiante está en crisis y yo me asusto y no tengo la capacidad de contener lo que él tiene en ese momento, pues también estamos en un doble, ¿no? Problema. Y son aspectos que nosotros como profesionistas también debemos de contemplar. A lo mejor yo digo, no, es que ese no es mi problema, ¿no? Eso le atañe a fulanito o a menganito, pero también estamos obligados, ¿no? A ir formándonos o a tener las herramientas necesarias, ¿no? Para hacer frente a esas situaciones. Otro ejemplo, ¿no? Participar dentro de capacitaciones de protección civil. Ustedes saben que en nuestra realidad se dan mucho los temblores o los terremotos y tener una capacitación en cuanto a protección civil nos puede salvar la vida a nosotros y también puede salvar la vida de compañeros o de gente, ¿no? Con la que estemos interactuando. No sé si viviéramos en un lugar donde tenemos cerca el mar, pues ahí tomaríamos a lo mejor otros cursos o otros talleres que aunque no sean prioritarios para mi desarrollo profesional, pero sí estoy, pues no sé, hasta por ética obligado a tomar esos cursos o esos talleres que puedan sumar a mi desarrollo. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran ustedes aportar. Todo bien, maestro, gracias. Ya no, gracias. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Les agradezco muchísimo que se conectaran. Voy a tratar igual de compartir, me parece importante que, que revisen esta lectura que ya me mencionaba también Alejandro de Foucault. Voy a tratar de buscarlo en electrónico y se las comparto porque igual y les puede ser útil en algún momento. Y bueno, si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta o algún comentario respecto a los contenidos de esta tercera unidad o, o sobre las actividades asignadas, pues ya saben, ¿no? Que me pueden escribir. Sí, y adelante, Alejandro.
Con respecto al material que envió, me llamó mucho la atención lo de los códigos de ética de los ticos, de los costarricenses. La verdad que se me hizo bastante difícil de seguir porque hacía el trabajo como que estaba más en función de comparar los códigos de éticas de diferentes profesionistas y además hacerlo de una manera muy, la forma en que lo hizo la investigadora o la autora o el autor fue un poquito pesado. Yo me gustaría si nos puede compartir algo un poco más que apele a la razón de específicamente las tecnologías de la información y la comunicación, porque esos más que ser códigos parecían manuales. Bueno, no, es un estudio científico a final de cuentas y es comparativo, pero no es de México, y en segundo lugar, como que creo que para hacer la ética una parte de parte de la filosofía, tiene que ser algo que nos haga entrar más en razón que en la forma en que estuvo redactado ese documento que nos compartió, profesor. Ojalá haya algo que pueda ser un poco más a tipo relato, por favor, esos son los que yo más aprecio. Gracias. Sí, justamente hoy estaba viendo un texto donde vienen como situaciones en media cuartilla. Ustedes lo leen, lo analizan y viene el ejercicio que ustedes pueden resolver. Se los voy a compartir, igual les puede ser muy útil. Y también hay un libro que es muy, muy básico, igual y a lo mejor alguno de ustedes lo leyó en la prepa, que aunque parece muy básico, pero también es muy profundo, y les puede también ayudar. No sé si lo leyeron, se llama Ética para Amador. ¿Es el de Fernando Sabater? Exactamente. Sí, es muy sencillo, pero cada uno lo podemos ver con la profundidad. Sí, no sé si tuviste oportunidad de leerlo, Alejandro. Sí, y de hecho en la UNAM en alguna ocasión se presentó el propio Fernando Sabater y también dio una conferencia muy interesante. No sé si sigue ahí en el sitio de Descarga Cultura. Ahorita lo checo. Permita. Bueno, continúa por favor mientras yo checo. Sí, ese o hay otro que aunque no es propiamente de ética, pero sí nos acerca a esta parte muy, muy humana. Se llama Recuentos para Demián. No sé si alguno de ustedes lo ha podido leer. Vienen, sí, Montserrat. Ay, no te escuchamos, Montserrat. No sé si tengas apagado tu micrófono, pero no te escuchamos. Creo que ya. Montserrat, no te escuchamos. Bueno, Yo ya lo encontré, profesor. Sí, en el sitio de Descarga Cultura hay un material más reciente de Fernando Sabater. ¿crees Y que nos se puedas llama compartir el enlace? Ética con urgencia. Ética con urgencia se llama. Y está disponible para escucharse. Todo es material audible y es una conferencia que dictó en la UNAM. Yo sugeriría que mejor entraran al sitio de Descarga Cultura o UNAM o que descarguen la aplicación de Descarga Cultura. Bueno, Y sí, nada, una buena. tecleando
El apellido de Sabater sale en 2 publicaciones y la conferencia que me llamó mucho la atención, porque ya es más reciente que su libro de Ética de Amador, es ese, de Ética con Urgencia. Sí, igual si lo pueden, si pueden descargar la aplicación que nos dice, este, Alejandro, estaría muy bien. Pero bueno, antes de despedirnos, si de favor me pueden anotar su nombre completo en el chat, nada más es para registro de mi bitácora, no influye en su calificación. Y les agradezco mucho su asistencia a esta tercera sesión síncrona y cualquier duda, pregunta o comentario, estoy a sus órdenes. Sí, sí, Alex. Pero, profe, una pregunta, ahorita que está hablando de todo este tema, ¿hay algún castigo para alguna persona que no es ético en lo que hace? Digo, sabemos que a un profesionista le pueden quitar ¿cómo se llama? La cédula profesional, pero ¿algún otro tipo de castigo existe? Pues es que depende de, bueno, es que se supone que primero están las actas administrativas, ¿no? Que son como las llamadas de atención. Luego, pues si uno comete un acto un poco más, pues sí que amerite que le retiren la cédula profesional, es esa parte, pero ya si uno transgrede también ya las leyes propias de un determinado estado o del país, pues ya caería dentro del ámbito jurídico. Pues por ejemplo, aquí en México a los servidores públicos, pues lo más que se les puede hacer es darles una inhabilitación. Vemos que a veces el sistema judicial, al menos en México, no es tan riguroso con quien debería de serlo. Vemos a profesionistas, ¿no? Que a lo mejor cometen ciertos actos que son considerados ilícitos y a lo mejor sí son acreedores a cárcel y los inhabilitan, no sé, 5 o 10 años, pero después de esos 5 o 10 años o lo que determine, este, este organismo, pues ya nuevamente pueden volver a entrar a trabajar, pero pues eso ya es muy subjetivo, depende de pues de quien demande, de la institución. Luego a veces las mismas instituciones, para no perder credibilidad, protegen eh, pues a sus empleados, pese eh, a que cometieron un ilícito. Me viene a la mente ahorita un ejemplo que pasó en un ayuntamiento de aquí del Estado de México. Eh, Resulta que una niña iba con su mamá a terapia psicológica y la mamá se quedaba afuera y la niña entraba con el psicólogo. Entonces, la mamá entró y descubrió que el psicólogo estaba abusando de la menor. Y esto ya, o sea, ya lo llevaba, ya lo había hecho en repetidas ocasiones, pero aquí la mamá entró, lo descubrió y y pues se hizo el escándalo, ¿no? Y se acusaba que la directora del DIF de este municipio, eh, en lugar de tener esa empatía como mujer y como profesionista, estaba tratando de convencer a la mamá que no denunciara y que no se ejerciera acción penal en contra de este psicólogo por las repercusiones que iba a tener ella como directora y por cuestiones políticas. Entonces, también eso influye mucho, ¿no? Vemos cómo eh, las personas que son puestas dentro de los sitios de mando o de dirección, pues a veces protegen sus intereses o los intereses propios y se olvidan de esa ética, ¿no? Y
por fortuna esta señora sí denunció y sí llevaron a la cárcel a este psicólogo, pero con el simple hecho de que esta señora, la directora, protegió al agresor o intentó protegerlo, a ella no le pasó nada, entonces también es como pues muy subjetiva esa parte. O sea que ahí en ese caso que comenta hubo doble falta de ética, ¿no? La parte del Exacto. profesionista y la directora también, ¿no? La falta de ética de los dos. Sí, se conjuntaron, ¿no? Varios elementos. Déjenme ver si tengo la noticia. Pero bueno, ahí, profe, ya se junta otro tema, ¿no? Bueno, la ética y el abuso, ¿no? El abuso a una menor, ya ahí entran instancias más complicadas, ¿no? Las judiciales y toda esa parte. Pero yo me refiero a algo, no sé, una falta de ética, no se me viene algo a la mente, no sé, por decir que alguien le pase un examen a alguien, y ahí es una falta de ética, ¿no? O que le robe la información de X cosa, ¿no? O sea, ahí es una falta de ética. Ahí existe alguna manera de poder llevar, pues sí, de poder denunciar esa parte. Esa es la duda que me queda. Sí, se supone que a nivel de legislación, sí existe. Por ejemplo, si el ejemplo que pones de un docente, ¿no? Que, este, que incurre en un acto de corrupción, sí se puede, sí es acreedor a una sanción de manera jurídica, pero, pero volvemos a lo mismo, ¿no? A veces también el desconocimiento o la misma corrupción de las eh, autoridades, o incluso, ¿no? Llegan a tener acuerdos eh, fuera para que no prosiga la denuncia, hace que, pues que mucha gente no tema, ¿no? A las sanciones. Sí, sí, Yo adelante. creo que aparte de eso, Fíjese, profe, maestro, perdón, tocayo, yo creo que aparte de eso, es el tiempo que se lleva en levantar una denuncia, ¿no, profe? Yo creo que eso es lo que desmoraliza a las personas que quieren levantar una denuncia. Pues se supone que ya también una ventaja que hay, en teoría, es que ya puede hacer uno como que sacar su ficha en línea para hacer las denuncias, pero luego también el personal que está dentro del Ministerio Público no, no tiene o no ha tenido algún curso, ¿no? Para ser sensible pues a ese tipo de problemáticas, y luego en lugar de ayudar a la víctima, la vuelven eh, pues a revictimizar. Creo que eso es lo que a veces pasa. Ok, sí, hace 2 semanas vi un breve video de un noticiario del caso de una estudiante Ujú. que le pidió al profesor acreditar la asignatura. En primera instancia, el profesor le dijo que sí la acreditaba, pero a cambio de tener relaciones sexuales. La mujer le dijo que no, y entonces el profesor le pidió entonces dinero, 700 pesos creo, pero lo grabó todo en su smartphone. Y ahí el comentario de las personas que dieron la noticia es, ya, bueno, a final de cuentas, entró una representante de la policía a la escuela y muestran cuando le ponen las esposas y sale el esposado el docente. Pero también quedó la pregunta de por qué la estudiante pidió eh, eh, la forma de poder acreditar cuando estaba reprobada y no aceptar que había reprobado y si el profesor había puesto las calificaciones difíciles o lo había hecho difícil para que sacara su negocio, pues era culpa solo del profesor, pero al momento en que el estudiante dice yo quiero pasar a como de lugar,
ya también había incurrido en una falta la estudiante, aunque en principio consideraban que nada más era el profesor el culpable. No sé si alguien más lo vio, fue hace 1 o 2 semanas que estaba en uno de los, no sé si Milenio o alguno de los que ponen sus videos en YouTube de los periódicos. Pero aparte fue el que también el profe nos compartió, ¿no, tocayo? No me acuerdo, tocayo. Ah, sí fue ese nos los compartió el profesor. Sí, bueno, yo me acuerdo que sí nos lo compartió el profe la semana pasada. Ah, ok. Ese Entonces fue. caso y otro de la televisora de Televisa, me parece, creo que sí, Televisa, TV Azteca, no recuerdo bien, me parece que fue no me acuerdo, creo que fue Carlos Slim o algo así, no me acuerdo bien cuál era el tema, pero sí, ese creo que nos lo compartió el profe. Ah, no, ese también lo pude investigar más, tocayo. Fue el caso de López Dóriga. Sí, precisamente me quedé Ándale. con la duda y sí encontré un video, quiero comentárselos, pero aquí ya este video es mucho más completo, pues aparte de las escenas que nos mostró el profesor durante la sesión, también está el testimonio aparte de la empresaria. Y por cierto, esta empresaria dijo algo que se me hizo curioso, de que en algún momento cuando tuvo que pagar los impuestos, lo habló con su hermana, que también era heredera de la cervecería Modelo, y ella consideró que pues si sus abuelos habían salido de España en un pueblo donde había pocas oportunidades y prácticamente estaban muriendo de hambre, y al llegar en México hacen una gran empresa y se vuelven multimillonarios, ¿por qué no iban a querer pagar impuestos? Y que ahí es curioso, pero que hubo abogados que les dijeron, nosotros trabajamos para que ustedes no tengan que pagar impuestos. O sea, en lugar de que por éticas profesionales dijeran, pues sí, lo correcto es que paguen los impuestos, no, fueron ellas las que decidieron sí pagar los impuestos y no tanto los profesionistas que no sé qué tan cierto sea en México, pero contadores y demás no están tan a favor de pagar impuestos como de decir, eres tonto si pagas impuestos o cumples tus obligaciones. Sí, fue interesante ese video y dio material para consultar e investigar un poco más. Luego, ese sí les comparto el video en un momento. Sí, es a veces también es parte de la visión, ¿no? Que muchos mexicanos tienen. Hay un dicho, ¿no? Que dice que el que no tranza no avanza, ¿no? Y eso es lo que guía a muchas personas. Y sí recuerdo que vi esta entrevista de esta mujer, creo que es la mujer más rica de México, María Asunción, no recuerdo su apellido, pero sí tiene, sí puso este ejemplo, ¿no? Sobre qué tan ético o no tan ético era pagar estos impuestos, ¿no? Decía en la entrevista, es que no solamente debería los impuestos míos, ¿no? Sino también los de mi padre, ¿no? Y los de mi abuelo. O sea, es como una carga moral que ella tendría, ¿no? Por no haberlos pagado. Sí, está muy interesante esa entrevista. Sí, o si compartes el enlace, creo que sería bueno que la pudieran ver. Igual les compartí la nota sobre el abuso que se dio en el DIF. Bueno, ya tiene algunos años, pero también es un ejemplo, ¿no? De cómo varios profesionistas o varios servidores públicos dejan de ser éticos, ¿no? En su deber y en su quehacer como profesionistas. Sí, Alex. Entonces, profe, ¿podríamos decir que la ética tiene varias ramas o se divide en varias cuestiones? Porque, bueno, ahorita hemos hablado de la ética desde que empezó la asignatura, de la ética de los profesionistas y de los servidores públicos. Usted empezó con el tema de los policías, ¿no? Toda esa parte se ha ido desarrollando. Pero
por decir, en el caso que comentó mi tocayo ahorita, ¿dónde queda la ética del estudiante y cómo se podría, de alguna manera, para que nuestro país cambie, cómo se podría inculcar esa ética para que no se cometa como estudiantes, ¿no? Por decir, el no aceptar que reprobó y querer sobornar para pasar, ¿cómo podría ser, ¿no? O el simple hecho de copiar o quitar algo a alguien, ¿no? ¿Cómo se podría, de alguna manera, pues sí, cambiar para futuras generaciones? Bueno, al menos la ética contemporánea se supone que sí tiene tres divisiones o tres ramas. Eh, la primera, si no mal recuerdo, es la metaética. También está la ética normativa y la ética aplicada a controversias. Se supone que son tres tipos de ética contemporánea que existen. Les mando el documento para que vean la función que tiene cada una de estas ramas. Pues la idea en un principio era, bueno, no la idea, ¿no? Ya a nivel profesional se está dando esta materia de ética principalmente para evitar, ¿no? Que cuando ustedes lleguen a profesión, a ser ya egresados, pues apliquen, ¿no? Esta ética en su quehacer cotidiano, tanto a nivel personal como profesional. Pero la idea es que se vuelva a aplicar, ¿no? En los niveles básicos de primaria, secundaria. En bachillerato llevaban ya esta materia, pero los planes o programas de estudio continuamente se están cambiando. Y esto obedece a cuando entra un nuevo presidente o un nuevo partido, cambia todos los programas de estudio. Y también muchos de estos programas de estudio no se deciden dentro del país. Si el país pide préstamos, por ejemplo, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, estos organismos le dicen al país, sí te presto dinero, pero el plan de estudio que vas a dar en tus niveles básicos son estos. Entonces, ya vienen, ¿no? Decididos de estos organismos internacionales. Y, por ejemplo, ahorita lo que a nosotros nos rige, y a veces no estamos tan informados, es la Agenda 2030, es la que rige prácticamente a todos los países, y esta agenda incluye estos modelos educativos. Si uno ve esta agenda hacia nivel global, eh, todos los puntos que tiene, en teoría se ven bien, pero benefician mayoritariamente a los países más desarrollados y perjudica, ¿no? O los países menos desarrollados no están en igualdades de condición para implementar esta agenda, la Agenda 2030. No sé si la han consultado o la han visto. Yo la verdad solo la escuché, profe, pero no me he puesto a leerla. Y de hecho creo que creo que empezó desde pasando la pandemia, ¿no? Fue cuando empezaron a sacar esa parte, ¿no? Si no estoy mal. Es que antes de la Agenda 2030, se llamaba las metas del milenio. Se supone que al llegar al año 2000, todos los países que eran integrantes de la ONU se habían comprometido a, a cumplir las metas del milenio. Y cada país presentaba sus informes de qué tanto había avanzado en estas metas. Obviamente, pues nadie cumplió las metas del milenio y dijeron, bueno, ahora las vamos a reformular
y les vamos a llamar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero de manera coloquial se conoce como la Agenda 2030. Y si ustedes están en alguna dependencia de gobierno, cuando llegan comunicados, oficios, memorándums, etcétera, en casi todos ellos hacen referencia a, en cumplimiento a la Agenda 2030, vamos a implementar, y ya viene ahí tal actividad o tal acción. Y es pues la que rige, ¿no? El quehacer en la política pues de prácticamente todos los países que están dentro de o pertenecen a la ONU. Sería también interesante que si pueden revisar cuáles eran eh, las metas del milenio que se tenían que haber cumplido en el 2000, que no se cumplieron, se los repito, y ahora la Agenda 2030, que son esas mismas metas, pero ya se puso como plazo cumplirlas en el 2030, pero realmente yo dudo que se logren cumplir, pero las políticas que piden o implementan en los países menos desarrollados, pues sí tienen efectos pues nocivos, ¿no? En este caso para México. Ok, profe. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia y quedo... Ah, bueno, les mandé los dos enlaces al chat por si quieren revisarlos. Quedo al pendiente de cualquier duda, pregunta y comentario y les agradezco que se conectaran a esta sesión. Muchas gracias, que tengan... Igualmente, profe, muchas gracias.